Hoy traje para hablar sobre estrés crónico, algo que es muy popular en este momento. No sé ustedes cómo se sienten al respecto, se sienten un poquito estresados o no tanto. Estuvieron peleándose recién. En este momento No, estoy ¿estás estresado. estresado? Estuve estresado durante un tiempo mucho, Sí, pero ya ahora hace años que no. Hay situaciones que pueden sí, estresarme, pero vivir estresado no. Si no, bien entiendo que hay quienes se encargan de que uno esté así. sí. El mundo se encarga de que estemos así. Bueno, sí, traje este tema porque es algo que la verdad que es algo súper frecuente de ver. Hay casi que diríamos gran parte de los adultos de Argentina y de este mundo en el que vivimos está bastante estresados o con estrés crónico. Quería empezar como primero contando qué es el estrés, digamos, o sea, que no es, o sea, no es que es malo tener estrés. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo sometidos a situaciones de estrés, como por ejemplo, no sé, si vos vas manejando y tenés que, de repente se te cruza un auto y tenés que frenar de golpe o manobrear o algo de eso es una situación de estrés, es un estresor que hace que nuestro sistema, digamos, nuestro organismo se encienda como un sistema de alarma que nos permita tener una respuesta que se llama de lucha o de huida, que quiere decir, digamos, que nos da la energía suficiente y la reacción suficiente para justamente luchar o huir. Se usa ese término que es medio antiguo porque justamente se describe originalmente cuando pasamos de ser cuadrúpedos a bípedos, donde nosotros sí teníamos más situaciones donde por ahí teníamos que luchar contra otros animales o huir de otros animales, donde sí teníamos situaciones que son estrés agudo, digamos, es decir, eh, aparece un estresor, la situación nos pone en alarma, pasado ese estresor, nuestro sistema vuelve al equilibrio, ¿sí? O sea, vuelve como a estar neutral, digamos. Eso es para lo que estamos diseñados. Nuestro organismo está diseñado para sobrevivir, digamos, a estresores agudos. La realidad es que con el estilo de vida que tenemos hoy en día y con el mundo en el que vivimos, estamos más sometidos a un estrés crónico, es decir, que estamos todo el tiempo bajo situaciones o estresores eh, cotidianos, ¿sí? Que tienen que ver desde lo socioeconómico, que justo en esta época estamos bastante, es algo que nos atraviesa un montón a nivel nacional e internacional, puede ser a cuestiones, digamos, vinculares, familiares, situaciones de abuso, de violencia de todo tipo, estresores que tienen que ver quizás con nuestro tipo de vida, dormimos poco, no hacemos ejercicio, comemos mal, digamos, en general, ¿no? Y eso hace que este sistema de alarma, que en vez de estar encendido un ratito y se apaga, está como encendido todo el tiempo. Y eso nos trae un montón de consecuencias porque nuestro organismo no está fabricado para funcionar de esa manera. Digamos. O sea, ese sistema no está fabricado para estar todo el tiempo encendido. ¿Sí? Incluido un estrés generado por la propia cabeza de uno, ¿no? Por ahí no Sí, pasa nada, pero uno está. tal cual. Mm. Sí, sí, que eso, O eso sea, hay es un algo león en la muy puerta de casa todo todo el el día. día, sí, tal cual. Es como tu cuerpo piensa y tu cerebro piensa, como si todo el tiempo estás como ahí, esperando que venga el león a atacarte. Y la realidad es que muchas veces no nos está pasando nada. Eso es muy característico por ahí del estrés postraumático, cuando uno por ahí tuvo una situación muy traumática, ya sea, los casos extremos son, por ejemplo, la gente que vivió una guerra, por ejemplo, cuando ya sale de esa situación, sigue reviviendo y teniendo como pensamientos rumiativos, negativos, digamos, o viviendo en esa sensación como si todavía estuviese bajo ese estrés, en este caso la guerra, aunque no lo tenga, ¿no? Aunque no esté viviendo con eso. Y sienten las mismas sensaciones que en el momento en el que estuvo con eso, que son todas sensaciones que te las producen sobre todo tres hormonas que son las que se activan con este sistema de alarma. Una que es la deben haber escuchado, pues está muy en boga ahora, que es el cortisol. Las otras son la adrenalina y la noradrenalina, que lo que hacen es justamente es como darnos energía, nos sube la frecuencia cardíaca, nos sube la presión, aumenta la glucosa, nos da energía para poder dar una respuesta rápida y salir, o una respuesta de lucha o una respuesta de huida. Eso sostenido en el tiempo termina provocando que se desregulen otro montón de sistemas, digamos, de nuestro organismo. Sobre todo, y esto lo hemos hablado un montón de veces, produce algo que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es una inflamación silenciosa que está, digamos, en todo nuestro organismo y que altera el funcionamiento de otros órganos y sistemas, como por ejemplo el sistema inmune. Entonces es muy frecuente o se está recontraestudiado que el estrés crónico, y aparte porque aumenta la adrenalina, la noradrenalina, produce, por ejemplo, o favorece el desarrollo de
hipertensión, de diabetes, del colesterol alto, eso como a nivel metabólico. Y a nivel cerebral, a nivel cognitivo, hay un montón de investigaciones que demuestran desde que puede provocar, digamos, ansiedad y depresión, obviamente alteraciones del sueño, porque el cortisol es una señal totalmente contraria a irse a dormir, digamos. El cortisol es una señal de alarma, digamos, de alerta. De hecho, nosotros a la mañana cuando nos despertamos, normalmente nuestro cortisol aumenta para que nos despertemos. Digamos, eso es normal. Me está fallando. Por ahí está un poquito bajo. Eso pasa en general, es fisiológico, entre las 7 y las 9 de la mañana hace un pico de cortisol que es para que nos despertemos. Si nosotros tenemos un cortisol alto todo el día, es común que tengan trastornos de sueño, porque es un mensaje que el cerebro es totalmente contradictorio a dormir, digamos, ¿no? Entonces puede provocar insomnio, y hay investigaciones de los últimos años que demostraron que el estrés crónico es un factor más. En medicina no hay nada que sea tan lineal como 2 más 2 es 4, para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. O sea, vivir bajo estrés porque producen inflamación, neuroinflamación, o sea, inflamación a nivel de las células del cerebro, y altera la inmunidad. Nuestras células de la inmunidad en estados normales lo que hacen es, entre otras cosas, detectar células o sustancias anómalas, células que son defectuosas, las detectan, se las comen y las eliminan. Eso es lo que hace, está todo el tiempo nuestro sistema inmune haciendo eso. Y lo que se vio es que, por ejemplo, en el Alzheimer particularmente, que se acumula una sustancia que se llama beta-amiloide, las células de inmunidad, al estar alteradas, no la detectan y no la pueden sacar, no la pueden eliminar, con lo cual se sigue acumulando y eso favorece el desarrollo de Alzheimer. Es una causa más, ¿no? Vos sabés que yo tenía la sensación esta en 2 momentos de mi Sí. vida de que era como un auto que no tenía aceite. ¿Viste? El Sí. motor andaba, pero era como que crujía, se Sí. rapaba todo. Yo tengo la sensación que cuando uno está con una escena postraumática o cuando uno está muy estresado, Sí. tengo amigos que dicen, pero ¿qué tiene que ver el estado de ánimo con la salud? No, sí, Un tiene que montón, ver porque un está montón, trabajando sin aceite, un digamos. montón. El mecanismo está bajo fricción. Sí. Sí, no, y aparte eso para ahí es un concepto muy de la medicina más antigua, incluso la medicina tradicional sigue pensando muchas veces eso, como si la mente y el cuerpo fuesen dos cosas separadas, y la realidad es que no. O sea, todos somos una integridad, y como les digo, o sea, el cortisol es algo que se sintetiza en una glándula y yo estoy hablando que te afecta toda la economía del cuerpo y está todo interrelacionado, digamos. También vuelvo a los griegos, ¿no? También al revés. También para que la mente esté bien, Sí, también hay que tener el cuerpo lo mejor sí, posible, sí, ¿no? sí, sí, Esto de mensana y cuerpo sana. claro, Voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. sí, No digo que en ciertos momentos la palabra estrés esté buena, pero sí, te genera llamados de atención además que te pone activo por ciertas situaciones. El tema es cuánto perdura, me parece, claro. ¿no? No digo que el estrés sea malo, No, no, es que el ¿no? estrés no es malo. O sea, el estrés agudo no es malo. Por ejemplo, un examen es una situación de estrés, por ejemplo. Y es normal que vos tengas activado el sistema simpático porque necesitas dar una respuesta, estar atento y enfocado y la mente enfocada y necesitas resolver ese problema. El Claro. examen, por dar un ejemplo, pero puede ser cualquier otro. Digamos, y lo que hace, o sea, vos pasado ese estrés volvés al equilibrio. Nuestro organismo está siempre buscando, tendiendo al equilibrio, que es la homeostasis, se llama en medicina. En una situación de estrés te lo desequilibra, tu organismo lo va a intentar regular y para volver al equilibrio. Pero no quiere decir que el estrés sea malo, digamos, de por sí. Es El tema necesario, es de hecho. necesario, digamos, Claro. es una forma también como de mantener un organismo sano, digamos, poder tener respuestas al estrés. El tema es cuando eso es sostenido en el tiempo, es todos los días. Digamos. Me pregunta Gustavo, que no es Caligari, que es un Mm. oyente, dice, ¿el sexo desestresa? Sí, sí, es con consentimiento y Obviamente, sí, sí, lo sí, otro es una violación, sí, ¿no? sí, sí, No, sí. el mismo Sí, ayuda a placer. sí, aflojar. sí, 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 esto es así, algo con deseo y sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, si no genera dolor, no es como, no es, o sea, si es algo placentero, sí, por Había supuesto. una Sí, definición que decían cabeza quemada, cuando ya te sí, pasaste tanto del estrés. sí. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad? Eso es el síndrome de burnout, sí, en inglés se le dice síndrome de burnout, sí, que es cuando ya el famoso cuando estás quemado, cuando esto tiene que ver con un estado de estrés como súper avanzado,
donde en general puede provocar, en salud se ve muchísimo en los profesionales de la salud con tener burnout, donde ya genera como un desinterés por las actividades habituales, digamos, las cosas que te generan placer habitualmente te empiezan a provocar desinterés, y muchísima más irritabilidad, digamos, estar más enojado, más allá del cansancio, las alteraciones del sueño y demás. Eso en salud está recontra estudiado porque en profesionales de salud tienen mucho riesgo de burnout por el tipo de profesión. Pero sí es como llegar tu organismo a un límite, Sí, ¿no? de Como, extremo. sí, a un extremo. Bueno, estamos charlando con la doctora Cecilia Ferreira y Sí. entonces... Y entonces, la realidad, digamos, por un lado, digamos, para el diagnóstico de estrés, que eso es algo que a veces es re común que vienen a la consulta, te dicen, yo me quiero medir el cortisol, porque lo vieron en algún lugar, lo vieron en algún reel, en algún, está re de moda ahora medirse el cortisol. La realidad es que es una sustancia que es muy difícil de interpretar su valor, por esto que yo les decía, que al principio cuando uno se levanta a la mañana, habitualmente tenemos un pico de cortisol y eso es normal. Y además, cualquier cosa que te pase desde que te levantás hasta que vas al laboratorio, que te estrese, te modifica el valor. O sea, incluso si a vos te da fobia y te sacarte sangre, digamos, siempre te va a dar mal. La presión te da distinta... La presión te va a dar distinta. O sea, muchas veces pasa que la presión en consultorios les da mal a los pacientes, pero van a la casa y se les da bien. Con lo cual es bastante difícil de interpretar el valor de cortisol. Y yo muchas veces cuando me preguntan, como te dicen, no, estoy estresado, me quiero medir el cortisol, yo siempre como les repregunto, digamos, si vos necesitas un valor de laboratorio para que te diga que estás estresado, como que como el cuerpo habla, digamos, el cuerpo, no te das cuenta. claro, como y aparte, si empezás a tirar, digamos, de qué es lo que siente la persona, empezás a sumar, a atar cabos, decís, bueno, estás ansioso, estás deprimido, no dormís bien, te sentís todo el tiempo acelerado, estás todo el tiempo cansado y es como probable que estés estresado. Yo Sí. creo que son búsquedas de ayuda, de todas Sí. maneras, esas cosas, ¿no es cierto? Porque Sí. de alguna manera necesita ratificar ese tipo de cuestiones para obtener una ayuda de parte del profesional también. Claro. Claro, no es que a mí me parece, sino No. que, mirá, tengo un dato que dice que tengo mal. Sí, pero el tema es ahí, para mí se puede pedir, obviamente se puede pedir teniendo esa salvedad que quizás le da normal y si igual está estresado, o quizás le da altísimo y no está estresado, y tiene que ver con otras cosas. Es un valor que es muy difícil de interpretar en el laboratorio y para mí por ahí es más rico como hablar de qué es lo que te pasa y buscar herramientas para mejorar eso que ponernos a ver un laboratorio, digamos. No sé si cuánta respuesta va a haber en ese laboratorio, sino como en lo que podemos charlar en la consulta. Y después, obviamente, hay cosas que, digamos, algo que lamentablemente vengo escuchando muchísimo en el consultorio es que hay muchísima gente que trabaja 12, 13, 14 horas por día, esas personas claramente están súper estresadas, eso es algo que no se puede, digamos, no es que lo podemos modificar lamentablemente, no es que o sea, la respuesta no sería decir trabajar menos horas porque económicamente no le sirve, no le rinde, pero sí tratar de buscar dentro de lo que se pueda en tu estilo de vida cosas que te ayuden a mejorar el procesamiento del estrés o bajar esa carga, como puede ser intentar siempre acostarte más o menos a la misma hora, que sea lo posible, lo más temprano posible dentro de tu estructura del día, y para poder lograr dormir 7-8 horas, si tenés alteraciones del sueño, buscar herramientas para mejorar las alteraciones del sueño, tratar de tener una alimentación lo más saludable posible y hacer actividad física, que eso también disminuye muchísimo la ansiedad, el estrés, digamos, ayuda a mejorar todo este sistema. Y tener espacios de ocio, por más mínimos que sean, digamos, un espacio de ocio no hace falta que sea algo pago, un espacio de ocio puede ser jugar con tu hijo, no sé. Recompensa. Claro, ¿no? Recompensa. Hacer alguna actividad que te distraiga, que te saque de la cabeza y por sobre todas las cosas disminuir el consumo de pantallas. Esto también lo hemos hablado otras veces, pero está muy demostrado, digamos, hoy en día que nosotros prendemos la tele, un Instagram, un TikTok, lo que quieran, y te enterás de un chino que se cayó de un quinto piso o se suicidó, no sé qué, lo que sea, te agrega innecesario, digamos. Yo soy un yonki de la pantalla, claro. En la etapa Sí. final Sí. de adicción. Sí. Tengo que realmente hacer algo, pero bueno. Sí. Bueno, eso te sigue como todo el tiempo estimulando, o sea, sigue siendo todo el tiempo estresores que no tienen ningún sentido, no te llevan a ningún lado, digamos, en realidad. Entonces, a veces hay mucha gente que por ahí, gente más grande, que mira muchas horas de noticieros, por ejemplo, decirle, bueno, no, reducilo a un poquito, digamos, viste las noticias, ya está, seguís de largo, y ponete otra cosa, después pone música, pone otra cosa que no tenga que ser todo el tiempo. C5N.
Claro, el robo, el esto, aquello, lo otro, digamos, y no solo vemos los de Argentina, vemos los de todo el mundo, digamos. Entonces, eso te suma estresores que no te llevan a que ningún no son lado, tuyos. no son tuyos. Podríamos decir, aceptemos los estrés reales que tenemos Claro, cuando que el ya son león un nos está por montón, comer, sí, sí, pero no le no generemos les queremos más, con nuestra cabeza, con sí, nuestros fantasmas, con nuestros miedos y sí, con lo que consumimos más estrés. claro, exactamente. Sí. Bueno, Y después, y lo último, obviamente bueno, perdón, no, de dos cosas a decir. Después también, por supuesto, dependiendo de la gravedad, se recomienda hacer psicoterapia, digamos, ir al psicólogo, dependiendo de la gravedad de lo que uno le pase. Y también está muy recomendado hacer meditación. Las meditaciones no hace falta ser un monje, un Buda o un monje tibetano, pueden ser 5 minutos de escuchar una meditación, 5 minutos, hay en Spotify, hay en YouTube, hay en todos lados, para escuchar 5 minutos de la mañana, 5 minutos de la noche, no hace falta que sea un montón, ni tener la mente en blanco, ni nada de todo eso, como algo un poco más real y posible de hacer, que son 5 minutos por día. Eso también ayuda. Y hay algunas... a mí me gusta mucho Sí, Kurt Vonnegut, un escritor norteamericano que sí, dice, nuestra meditación es la lectura. bueno, sí. Sí, sí, le gusta leer, a la gente no le gusta En leer, una pero sí. charla con orientales que le decían, pero ¿cómo ustedes no meditan? Y dice, sí, sí, yo leo. Claro, leo. Sí, a mí yo digo lo mismo, pero a mí me gusta tejer, por ejemplo. Y para mí tejer es como meditar. Ponele. Sí. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar lo que le guste, ¿no? Y después hay desde la medicina natural, digamos, hay un montón de medicaciones que se pueden usar. Obviamente la homeopatía tiene un montón de herramientas para mejorar la ansiedad, el estrés, el insomnio y un montón de cosas. Y de la medicina ayurveda hay una, por ahí le voy a decir porque está muy en La hindú. Sí, está muy de moda ahora la que se llama ashwagandha, que igual tiene 5.000 años de uso, no es nada nuevo, que es un adaptógeno que se usa justamente para mejorar las situaciones, como equilibrar el cortisol y mejorar las situaciones de estrés, que funciona muy bien, lo puede tomar casi todo el mundo, salvo que tengan problemas de hígado, tipo alguna enfermedad del hígado como una cirrosis o deficiencia hepática, eso no está recomendado, pero si no, es la ¿Cómo se llama? ashwagandha. Se Bueno, usa la raíz de la planta. Hoy la verdad que está muy de moda, entonces la van a encontrar en un montón de lugares, pero sí tienen que fijarse que sea de raíz de la planta y no de hoja. La hoja es tóxica. ¿dónde te seguimos en las redes? Me pueden seguir en Instagram como @dra.ceciliaferrero. Bueno, la doctora Cecilia Ferrero tuvo un show de